Hay muchas historias de venganza, pero hoy estás aquí para ver las que son tan brutales, que se convierten en crímenes aún peores que el original. Venganzas extremadamente desproporcionadas, imposibles de justificar, desde alguien que se corta el cuello frente a su enemigo, solo para dejarle una culpa que lo destruya, hasta mantener encerrado y torturado durante 15 años, a un hombre cuyo crimen ni siquiera fue directo. Y cuando salió, fue solo el comienzo del verdadero infierno. Hoy en Cine Prime. Imagina ser un padre de una familia burguesa, con un estilo de vida tradicional y tranquilo, y un día comienzan a llegarte cintas de grabaciones de tu propia casa. Al principio piensas que debes ser un niño haciendo una broma pesada, pero las cintas cada vez son más personales, más cercanas. Entonces, una de esas grabaciones te lleva a un lugar donde visitas una parte oscura de tu pasado. Un inmigrante al que separaron de su familia por tu culpa, por una mentira, y su vida cambió para siempre. Un acto que habías enterrado, olvidado o simplemente elegido ignorar. En un inicio él niega estar relacionado con esas cintas, pero varios días después, él te llama para que acudas a su apartamento. En ese momento, él muestra una actitud muy extraña, y lo único que te dice es, que sepas que yo no soy el que te mandó esas cintas. Entonces tú, le preguntas que para qué te llamó, a lo que responde: Je t'ai demandé de venir parce que je voulais que tu sois présent. Se quita la vida delante tuyo, en un acto impulsado por el trauma y la frustración. Una muerte diseñada para clavarte la culpa en lo más profundo, no como justicia, como castigo emocional, porque su venganza no fue violencia física, fue trauma. Y lo peor es que funcionó. Una escena brutal, desgarradora, imposible de justificar, porque en su impulso final creó un crimen aún peor que el original. Una de las venganzas más extremas y perturbadoras de la historia del cine. A veces, una venganza nace del amor, pero cuando ese amor se convierte en desesperación, lo que queda es destrucción. Ryu es un joven sordomudo, vive con su hermana enferma y haría cualquier cosa por ella. Cuando el hospital rechaza su trasplante, Ryu intenta conseguir un riñón en el mercado negro, pero todo sale mal. Le roban el dinero y su hermana no mejora. Desesperado, decide cometer un secuestro. Pero no por maldad, sino porque cree que así podrá salvar a su hermana. Secuestra a la hija de su antiguo jefe, con la ayuda de su pareja. Y aunque el plan parece tener control, todo se rompe cuando la niña muere por accidente. El horror comienza aquí. El padre de la niña, al enterarse de lo ocurrido, no llama a la policía, no busca justicia legal. Solo quiere una cosa, venganza. Y no se detendrá hasta destruir a todos los responsables, uno por uno, sin compasión, sin perdón. Las escenas que siguen son brutales, silenciosas, frías. En una historia donde todos buscaban justicia, lo único que dejaron fue más injusticia, más crueldad y daños irreversibles. La violencia no es estilizada, es dolorosa, sucia, cruel. Y cada golpe, cada corte, cada muerte, se siente como un castigo irreversible. No hay buenos ni malos, solo dolor encadenado. El círculo de sufrimiento se cierra cuando la violencia engendra más violencia, hasta que no queda nada más que muerte. Sympathy for Mr. Vengeance no es solo una película sobre venganza. Es un descenso a los rincones más oscuros de la desesperación humana, donde las buenas intenciones se pudren y todo amor acaba manchado de sangre. Si no habéis visto Juego de Tronos, saltaros este puesto. Imagina ver cómo asesinan a tu madre y a tu hermano en una emboscada sangrienta, mientras estás a solo unos metros, incapaz de hacer nada. Imagina tener que huir en silencio, mientras el apellido de tu familia es borrado con sangre. Eso fue lo que vivió Arya Stark, y desde entonces, algo dentro de ella cambió para siempre. Pasó años entrenando en las sombras, aprendiendo a olvidar su rostro, su nombre, su pasado, con un solo objetivo: venganza. Y cuando llegó el momento de ajusticiar al hombre que había orquestado la boda roja, no usó una espada, usó algo mucho más cruel. Walder Frey, el traidor, celebraba rodeado de los restos de su poder, ignorando que la muerte ya se sentaba a su mesa. Arya, disfrazada de sirvienta, le sirvió vino y una tarta especial. Cuando él preguntó por sus hijos, ella respondió con calma, que ya los había encontrado, en el relleno de la tarta. Sí, le hizo comerse a sus propios hijos, y solo después se quitó el disfraz, le dijo su nombre y le cortó la garganta exactamente como él había hecho con su madre.
No fue una ejecución. Fue justicia poética y literal, diseñada para que cada segundo doliera. Porque Arya no solo quería que muriera, quería que entendiera, que supiera lo que es perderlo todo. Y lo consiguió. Un hombre condenado por abuso sexual sale de prisión tras 14 años. No como un hombre libre, sino como un arma cargada de odio. Max Cady no volvió a la calle buscando redención. Volvió para destruir al hombre que, según él, arruinó su vida, su antiguo abogado. Pero su plan no era matarlo. Era algo mucho peor. Cady quería convertir su vida en una pesadilla, aplastarlo poco a poco, hacerle sentir miedo, impotencia y que viera cómo su familia se desmoronaba. Y todo, sin tocarlo, al menos al principio. Acechaba como un depredador, en la calle, en su jardín, en su casa. Y la policía no podía hacer nada, porque no había pruebas, solo miedo. Solo una presencia insoportable, constante, que amenazaba con estallar en cualquier momento. Robert De Niro interpreta a Max Cady como un monstruo real. No necesita máscaras, ni armas, ni gritos. Solo su voz, su mirada y su calma enferma. Es un hombre que ha esperado 14 años y no piensa irse sin arrastrar a su víctima al infierno. Lo que sigue es una de las venganzas más psicológicas, sádicas y sofocantes que ha mostrado el cine. Secuestra a su hija, arrastra a toda la familia a una cabaña aislada. Los humilla, los tortura psicológicamente, los obliga a ver cómo su mundo se derrumba. Cady no busca justicia, busca aniquilar el alma de su enemigo desde dentro, convirtiendo cada minuto de su venganza en un infierno personal. Su máximo fin no era matarlo, era que suplicara por su propia muerte. Imagina ser una chica tímida, insegura y aislada, criada por una madre fanática que solo te habla de pecado y castigo. Tus compañeros te humillan a diario, en clase, en los pasillos, en las duchas del instituto. Eres el blanco de cada broma, de cada carcajada cruel, y aún así, solo quieres encajar, ser normal. Cuando por fin te invitan al baile de graduación, piensas que algo ha cambiado. Te arreglas, te vistes de blanco, subes al escenario, te eligen reina, y por primera vez te sientes feliz, visible. Pero justo en ese momento... Aquí fue cuando algo dentro de Carrie se rompió. La humillaron delante de todos, bañándola en sangre de cerdo. El dolor, el abuso, la rabia contenida durante años. Todo explotó, porque esta venganza no fue planeada. Fue instintiva, brutal. En ese momento sus poderes sobrenaturales actúan como manifestaciones de la rabia acumulada de Carrie, y no deja absolutamente nadie con vida. No solo castiga a los culpables, sino a todos los que presenciaron ese acto deshumanizante, a aquellos que de una forma u otra formaron parte de ese abuso continuo. Luces que estallan, puertas cerradas, fuego y gritos ahogados en sangre. Ella no eligió ser un monstruo, la convirtieron en uno, y ese fue su último baile. La venganza más legendaria de la historia del cine. Michael Corleone no perdona. Ni el tiempo, ni la sangre, ni siquiera los lazos familiares lo detienen cuando alguien lo traiciona. En El Padrino 2, la venganza no es explosiva, es quirúrgica, silenciosa, mortal. Después de varios intentos contra su vida, Michael descubre algo que lo rompe por dentro. Su propio hermano, Fredo, lo ha traicionado. No lo hizo por maldad, fue ingenuo, débil. Pero en la familia Corleone, la debilidad es imperdonable. Michael no reacciona de inmediato. Lo abraza en Nochevieja, le besa y le susurra al oído una sentencia de muerte. No hay gritos, no hay rabia, solo frialdad, porque Michael no mata en caliente. Mata cuando duele más. Y cuando su madre muere, Fredo piensa que todo se ha calmado, que quizá su hermano lo ha perdonado. Pero no. Michael le da un último día de paz. Lo deja pescar con su sobrino, reír, mirar al horizonte, y entonces da la orden. Una bala en la cabeza, en el lago, en silencio, frente al niño. No hay redención, no hay compasión, solo justicia, según el código Corleone. Esta venganza no tiene sangre por todos lados. Tiene algo peor, la frialdad de un hombre que ya no tiene alma, que prefiere quedarse solo antes que mostrar debilidad. Michael no solo pierde a su hermano, se pierde a sí mismo, y al final solo queda la oscuridad que lo consume. Bill, it's your baby.
Le dispararon en la cabeza el día de su boda. Estaba embarazada, el amor de su vida asesinado y sus amigos masacrados. Despertó 4 años después, sin su hija, sin su vida, sin respuestas. Solo con una certeza: vengarse. Kill Bill no es una historia de justicia, es una cacería, una mujer destrozada, convertida en un arma, viajando por el mundo para eliminar uno a uno a quienes la traicionaron y a quienes dificulten su venganza. Cada asesinato no es solo venganza, es poesía sangrienta. Desde duelos samurái contra casi un centenar de enemigos, hasta enfrentamientos íntimos en salones silenciosos. Todo lo que fue destruido será devuelto con violencia. Pero su objetivo final no es cualquier enemigo, es Bill, el hombre que la amó, que le disparó, que le arrebató todo, y que ahora, aunque ella no lo sabe, vive con su hija. Cuando llega el momento de enfrentarse, ya no quedan gritos, ni rabia, solo dolor, porque la última venganza no es solo matar, es romper el ciclo, elegir entre seguir siendo un monstruo o volver a ser madre. Ella elige ambas cosas. Kill Bill no es solo acción estilizada, es una odisea emocional, un viaje de sangre, lágrimas y redención, porque algunas venganzas no se hacen por justicia, se hacen porque, si no lo haces, no puedes seguir viva. Una joven de 19 años es condenada a 13 años de prisión por el secuestro y asesinato de un niño de 6. Al salir, busca venganza. Pero al principio todo es confuso. ¿Vengarse de quién? ¿Y por qué? Pero en ese momento descubrimos la verdad. Ella no asesinó al niño. Aceptó la culpa porque habían secuestrado a su hija. Lady Vengeance no es una historia de violencia descontrolada. Es una venganza fría, calculada, hermosa y brutal. Geumcha localiza al verdadero culpable. Un hombre que no solo mató a un niño, sino a muchos más. Lo atrapa, lo encierra y en vez de matarlo directamente, hace algo más perturbador. Llama a los padres de todas las víctimas, les enseña las pruebas, les ofrece una elección: dejarlo en manos de la justicia o tomar justicia con sus propias manos. Lo que ocurre a continuación no es solo venganza, es una ceremonia, un ritual de dolor colectivo que nunca se ha visto en el cine. Cada familia recibe su turno, no hay cámaras. No hay jueces, solo padres rotos y un monstruo encadenado, recibiendo su merecido. Geumja no busca redención, ni perdón, solo quiere compartir el peso, que la culpa no sea solo suya, que el sufrimiento se divida entre todos los que también han perdido. Una situación que, en teoría, es justicia, pero que en la práctica deja una pregunta abierta. ¿Realmente alivió el dolor? Un agente secreto recibe la peor llamada de su vida. Su prometida ha sido brutalmente asesinada y su cuerpo, encontrado desmembrado en una carretera helada. La policía hace lo que puede, pero él no busca justicia, busca algo más oscuro. Lo encuentra y lo captura, pero no lo entrega. Le rompe los huesos, le corta los tendones y lo deja escapar, no para perdonarlo, sino para hacerlo sufrir más. Le implanta un localizador y lo convierte en su presa personal, para cazarlo, una y otra vez. Lo captura, lo tortura y lo vuelve a soltar. Cada vez que intenta atacar a otra víctima, él aparece, cada vez con más rabia, con más crueldad. Lo golpea, lo humilla, lo deja vivo. Y poco a poco, el cazador se convierte en aquello que juró destruir, porque en algún momento, la línea entre justicia y monstruosidad se borra, y lo que parecía castigo se convierte en complicidad. Al dejarlo libre, sabiendo que va a seguir matando, torturando, violando, comienza a haber sangre que también cae sobre sus manos, muertes indirectas, inocentes que mueren por su obsesión, y lo peor es que el asesino también quiere vengarse. I Saw the Devil es una historia donde no hay redención, solo sufrimiento, donde el dolor se convierte en motor, y la justicia en tortura. El castigo final es uno de los más crueles y deshumanizantes jamás vistos en el cine. Un castigo donde la muerte no es el final, sino el principio del sufrimiento. I Saw the Devil no es solo una historia de venganza, es una pesadilla sobre cómo el dolor puede devorar tu alma. Y siendo brutalmente sincero, si yo viviera algo así, probablemente haría lo mismo. Ahora os pregunto, ¿vosotros seríais capaces de llegar tan lejos? Imagina que te secuestran sin explicación y te encierran en una habitación durante 15 años, sin rostro al que odiar, sin razón, sin salida,
Cada día, solo una televisión que te muestra cómo el mundo sigue sin ti. Y entonces, un día, te sueltan, sin más. Pero la verdadera prisión apenas comienza. Oh, Dae-soo quiere saber quién le hizo esto y por qué, y jura vengarse. Cree que va a descubrir la verdad. Pero la verdad ya está escrita. Oh, Dae-soo comienza su cacería. Cree que es el ejecutor, el vengador, pero no lo es. Él es la víctima de la venganza más brutal y retorcida de la historia del cine. El responsable de todo es Lee Woo-jin. ¿Su motivo? Dae-soo, cuando eran jóvenes, difundió un rumor sobre una relación incestuosa entre Woo-jin y su hermana, lo que terminó en tragedia. Y ahora, Woo-jin quiere devolverle ese dolor. Pero su castigo fue infinitamente más cruel. No matarlo, sino hacerle vivir una pesadilla sin final. Durante años, Woo-jin planeó una venganza perfecta: encerrarlo, liberarlo y empujarlo, sin que lo sepa, a enamorarse de su propia hija y hacer que tengan relaciones. Todo, absolutamente todo, estaba manipulado. Dae-soo cree que está tomando el control, cuando en realidad está cayendo cada vez más en el centro del infierno. Y cuando descubre la verdad, suplica. Suplica como un perro. Llora, se arrastra, se corta la lengua. Y aún así, el daño ya está hecho. La película termina sin redención, sin consuelo, con una herida que nunca cierra. Old Boy no es solo una venganza, es una obra maestra de crueldad emocional. Y por eso es la venganza más brutal, enfermiza y despiadada de toda la historia del cine. Algunas venganzas se disfrutan, otras te dejan un vacío imposible de llenar. De todo el top, ¿cuál crees que fue la más justificable? ¿Y cuál te pareció la más brutal, la más desproporcionada? Te leo abajo.